Buenas tardes, saludos a todo el personal, a todo el grupo formado por Transformados por Dios, un grupo de restauración precioso que Dios ha tenido a bien de que surja, y en esta tarde vamos a estar dando inicio a la primera lección del curso de formación básica en capacitación para evangelismo personal. Bienvenidos en esta tarde, un gozo de poder estar compartiendo con todos ustedes. Soy el pastor Antonio Rosado, director del proyecto Gran Comisión, ministerio enfocado en la capacitación en evangelismo personal, con la visión que la semana anterior estuvimos compartiendo de poder edificar, poder estimular, poder traer conciencia y traer también, ¿por qué no?, confrontación a nuestros corazones para poder entrar en ese autoanálisis personal, ministerial o congregacional en relación a cómo estamos llevando a cabo, en qué medida estamos siendo prácticos, dinámicos, eficaces, fieles en relación a la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Antes de dar inicio al módulo 1, además de daros a todos la más cordial bienvenida, quisiera comentaros que voy a estar presentando los programas por medio de mi canal o del canal del ministerio en YouTube. De esa manera vamos a poder tener o disponer de una mayor calidad de imagen. Vamos a poder de esta forma también impedir que los vídeos se pierdan y para poder en este caso poder estar evitando que eso ocurra y que podáis tener los vídeos, los audios localizados en un lugar específico, de manera que cada vez que cualquiera de los componentes de este foro quiera volver a oír o repasar, pues tenga un lugar claro, específico, donde pueda acceder en cualquier momento y poder estar visualizando u oyendo los vídeos para una mejor asimilación del contenido de los mismos. En este canal que ahora estáis viendo en pantalla, el canal que estuve abriendo hace ya algunos meses atrás, viendo que era un poco complicado salir a la calle, estuve iniciando este canal. Hay una forma importante en la que podéis estar ayudándome a promocionar no tanto el ministerio, porque no es el ministerio, Proyecto Gran Comisión, lo que me interesa tanto que se promocione, sino lo que es la canalización en sí de cualquier voz o herramienta que se abra o se use para poder estar promoviendo el mensaje del Evangelio. Realmente eso es lo importante, no el nombre y el apellido o el apellido de nadie en particular, sino que, como enseñan las Escrituras, la palabra de Dios corra y sea glorificada. En este canal sí realmente podéis ayudarme a que esa palabra de enseñanza corra y pueda beneficiar a un máximo posible de creyentes, pues de la manera típica en la que se puede promover cualquier o apoyar cualquier vídeo o canal, y es evidentemente suscribiéndote al canal, y lo típico para que en este caso todo lo que es la mecánica de promoción de YouTube pueda dar mayor alcance al canal, ¿vale? Eso se hace con un mayor número posible de suscriptores, o haciendo cosas típicas como dando like, compartiendo el vídeo con otras personas, o haciendo comentarios. Podéis sentiros en libertad de hacer todo esto y bueno, vamos a dar comienzo al módulo número 1. Muy bien, bueno, pues dicho esto, y antes de dar inicio al desarrollo de nuestro primer módulo,
Vamos a hacer algunas consideraciones iniciales en relación a lo que podemos llamar la cadena del evangelismo. La primera consideración es tener en mente que el mensaje del evangelio es traído, es introducido en el contexto de la tierra, en el contexto de la humanidad, por nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje que es traído desde el cielo a la tierra. La segunda consideración es que Jesús da fondo histórico a ese mensaje por medio o a través del desarrollo de su propia vida y de su ministerio. Ahí es donde realmente se sientan las bases de ese mensaje histórico ubicado en una geografía muy concreta y que nos lleva a una tercera consideración, y es que el mensaje en sí es legalmente validado delante del juez de la tierra por medio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que en Cristo realmente nuestra salvación es legal, y esa legalidad de nuestra salvación por la fe en Él se fundamenta de una manera muy amplia en el contexto de la muerte y posteriormente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La cuarta consideración es que Jesús llama y capacita a sus primeros discípulos en la dinámica evangelística de una manera muy clara, muy sencilla, y todos conocemos ese pasaje que luego más tarde empezamos o pasamos a dar un poco más de desarrollo. Pero por ejemplo en la Biblia el lenguaje sencillo nos hace referencia a ese llamado histórico de nuestro Señor Jesús a los pescadores allá en el mar de Galilea, donde las palabras en esta traducción sencilla lo expresan diciendo: síganme, y en lugar de peces, en lugar de pescar peces, yo les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Hay un llamado, hay una capacitación posterior. La quinta consideración importante es que su ministerio, o al finalizar su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo encomienda la proclamación del mensaje por todo el mundo, y a toda criatura la encomienda. Y esto es importante, ahí es donde entramos nosotros, ahí es donde entra la iglesia. Él encomienda esa proclamación en todo lugar y a toda persona, a sus seguidores. Nos la encomienda a nosotros, te la encomienda a ti y me la encomienda a mí. Ese pasaje que hemos leído tú lo puedes encontrar en Mateo capítulo 4, 18, 19. El pasaje dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque evidentemente eran pescadores, y el Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Yo digo esto de forma también introductoria, porque fíjate que nada más comenzar su ministerio mesiánico, Jesús usó de una analogía para hacer, probablemente, así es al menos para mí, el llamado más grande y de mayor responsabilidad que pueda recibir un ser humano de parte de su Creador. El llamado de ser capacitado para ser instrumento en sus manos
en la tarea gloriosa de anunciar el mensaje del Evangelio. Entonces es importante añadir aquí dos puntos importantes, ¿no? Por una parte, tenemos que tener conciencia de que la iglesia, el creyente, tiene de parte de Dios todo el potencial que necesita para ser testigo eficaz de Jesucristo. Tenemos todo el potencial que precisamente es un módulo o un punto dentro de un módulo que estaremos desarrollando en otra ocasión en relación al extraordinario potencial que Dios ha puesto a nuestro alcance para que podamos llevar a cabo una labor realmente importante y que de otra manera sería muy difícil confrontar. Ahora, por otra parte, hermano querido, tenemos que tener presente que necesitamos acercarnos a Él, al igual que los apóstoles, para ser capacitados en la labor o para la labor evangelística. Es clave o son claves las palabras del Señor cuando dice: vengan a mí, porque soy yo quien os va a hacer pescadores de hombres. ¿Entiendes? Eso es así. Nosotros no tenemos el potencial, la sabiduría en nosotros mismos. Necesitamos acercarnos a Él. Esa es la invitación para ser capacitados de su mano. Y es interesante porque el término, la palabra griega, el término poieo, que se traduce por haré en nuestro castellano, os haré pescadores de hombres, es un término que tiene, hermano, más de 34 acepciones asociadas con ella. Pero déjame citarte al menos algunas que tienen que ver con el asunto que tenemos entre manos de formación, de capacitación evangelística de parte del Señor. El término hace referencia, entre otras cosas, al hecho de ser preparados, al hecho de trabajar, al hecho de practicar. Así que en base a esto tú y yo podemos tener en mente que el Señor nos está diciendo, que les dijo a los apóstoles y nos está diciendo a nosotros en esta hora, a la iglesia, que necesitamos acercarnos a Él para ser preparados. Necesitamos acercarnos a Él para empezar a trabajar, para empezar a practicar en relación a una dinámica de aprendizaje evangelístico. Esa es la clave. Los apóstoles tuvieron que entrar en una escuela de evangelismo con nuestro Señor Jesucristo, y esa es la misma necesidad que la iglesia, que nosotros, que tú y yo tenemos al día de hoy, de entrar en esa escuela de aprendizaje evangelístico a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si te apuntas o no. Yo no sé si en esta hora tú estás solo oyendo estos vídeos u oyendo estas audiciones para distraerte un rato y para quizás compartir tu comentario ciertamente el deseo de tu corazón es que Dios te use en tu contexto, que pueda forjarte por medio del trabajo, de la práctica, del estudio, en un testigo eficaz de Jesucristo. Si es así, creo que estás en buen lugar, creo que estás en buenas manos. No me refiero a las mías, me refiero a las suyas. Y al igual que Pablo se postró a los pies de Gamaliel para ser un discípulo aventajado, nosotros, al igual que los apóstoles, tenemos que tener esa disposición de estar a los pies de Jesús, a los pies de su palabra, para recibir esa capacitación
que nos haga actos eficaces en el desempeño de la labor que estamos llamados a llevar a cabo, ni más ni menos que la Gran Comisión. Muy bien, bueno, pues entonces, dicho esto, vamos a iniciar y simplemente vamos a estar tocando un par de puntos del primer módulo sencillos que tienen que ver en primer lugar con el origen y la autoría del mensaje del Evangelio. Bueno, todos sabemos que el Evangelio en sí implica una buena noticia. Y vaya noticia, porque si alguien es capaz de encontrar, de dar, de anunciar una noticia mejor, ni siquiera igual que el mensaje del Evangelio, créeme, a ese le compramos un deportivo, le compramos una mansión, le pagamos las vacaciones por el resto de su vida. Y decimos esto con la plena garantía de que es totalmente imposible encontrar un mensaje con este nivel. Pudiéramos preguntarnos por qué es tan importante. Y hermano o hermana, es tan importante, digo hermana aunque no haya hermanas en el foro, lo digo en fe, no sé si estos audios el día de mañana pudieran llegar al grupo que hay por ahí, que me he enterado de que están también las mujeres transformadas por Dios en avivamiento. Pero lo que tenemos que tener claro es que esta noticia se origina en el mismo corazón de Dios. No es una noticia que se origina en el grupo apostólico. No es un mensaje que se ha forjado a lo largo de la historia en el núcleo de la propia iglesia. Es un mensaje que nace en el corazón de nuestro Dios. Es en Él, es en Dios que se origina el mensaje, y es el Dios encarnado quien inicialmente lo anuncia, quien lo inaugura, quien lo trae, como ya hemos visto, en la persona del Dios encarnado, en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es sencillo de confirmarlo, de comprobarlo por medio de las Escrituras. Simplemente, y te pongo en pantalla un par de versículos, entre otros que podríamos citar. Y en ellos, por ejemplo, podemos leer en Romanos capítulo 1, versículo 1, a nuestro querido hermano Pablo haciendo referencia a su condición en relación a Jesucristo. Él se cataloga a sí mismo como siervo de Jesucristo, como alguien llamado a ser apóstol, alguien apartado, y es interesante hacer notar lo que él subraya a continuación. Dice: apartado para el evangelio de, y ahí viene el origen y la autoría, el evangelio de Dios. No era su evangelio, no en el sentido de ser él el autor. Te digo esto porque más adelante tú vas a encontrar a Pablo hablando del evangelio como de su evangelio, en el sentido en el que él lo había abrazado como algo suyo, algo propio, algo que suponía el eje de su vida. Y realmente todos estamos llamados a eso, a hacer del evangelio el eje de nuestras vidas desde la perspectiva ministerial, en un sentido personal. No hablo de ministerio en cuanto a ministerio técnico, sino genérico. Todos somos siervos de Jesucristo. Todos tenemos que ser enviados. De hecho, todos hemos sido enviados por Él. Y tenemos que enamorarnos tanto de este mensaje que tiene que ser algo nuestro. Pero en su autoría, en su
origen, el Evangelio es de Dios. Podemos ver también como en Marcos capítulo 1, versículo 1, comienza diciéndonos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y de igual manera tú puedes ver la claridad de la autoría divina en cuanto al Evangelio. En este caso, el Evangelio de Jesucristo, el Dios encarnado. Bendito sea su nombre. Así que es fácil contestar a esta pregunta. Y esto, aunque es sencillo de entender, es necesario desde el primer momento asumirlo. Que el mensaje que estamos llamados a transmitir tiene su origen en el mismo corazón de Dios. Él es su autor. Nosotros somos o debemos de ser colaboradores suyos en la labor gloriosa de transmitirlo, de compartirlo, de anunciarlo, de predicarlo y de hacerlo carne en cada una de nuestras vidas. Ahora, en segundo lugar, yo quisiera tocar otro punto sencillo, corto, para terminar, porque el punto que vamos a tratar la semana siguiente es un punto que necesita, por su importancia, un poco más de desarrollo. Pero uno de los puntos a hacer notar, a resaltar en el módulo número 1 está registrado bajo el título de las dos caras del mensaje del Evangelio. Y ya hemos hecho alusión a que el mensaje del Evangelio significa, etimológicamente hablando, buena noticia. Ahora, cuando te pones a analizar, tú te vas a dar cuenta que en el conjunto total de la noticia en sí, podemos encontrar de forma paradójica que como parte de esa noticia gloriosa podemos encontrar la peor noticia que uno podría dar o que uno podría recibir. Y podemos certificar esa realidad haciendo referencia a un pasaje que entiendo posiblemente todos conozcamos de memoria, el conocidísimo pasaje de Juan 3:16. Se habla de Juan 3:16 como el protoevangelio, queriendo decir con esto que en ese versículo tú puedes encontrar la esencia y realmente la totalidad en esencia del mensaje. Y en relación a lo que estamos viendo, el pasaje dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para, y cada vez que leemos un para en las escrituras, nos encontramos con un propósito. El Padre ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Ahora, presta atención a continuación. Punto número 1, no se pierda. Punto número 2, sino tenga vida eterna. De manera que el mensaje implica la posibilidad, nos advierte o advierte al pecador perdido de la realidad de su condenación y del riesgo de perderse por toda la eternidad en una condenación horrorosa. Cuando dice para que no se pierda, está en esencia haciendo referencia a la realidad de la condenación eterna, a la realidad del infierno. Pero el mensaje también está hablando de tener vida eterna, de la posibilidad en Cristo, de la posibilidad al creer en Él, en su obra perfecta, de ser salvos, para que todo aquel que en Él cree pueda evitar la perdición y como consecuencia, como resultado, como regalo, como bendición,
de creer no tenga que experimentar el tener que pagar de sus pecados en ese lugar realmente horroroso, sino que pueda, por consiguiente, experimentar una relación personal con el Dios vivo, aquí en el presente, desde la perspectiva de lo que son las primicias, en esa relación que mantenemos con Él, nada más nacer de nuevo, pero en una proyección más allá de la muerte, en una salvación plena, que es la que estaremos experimentando cuando seamos redimidos en gloria, ya sea que nos adelantemos y crucemos los umbrales de la muerte, o preferiblemente, esa es mi oración personal, al poder ser arrebatados con poder y ser reunidos con el Señor en el aire, como enseña la palabra del Señor. Esa es la esperanza gloriosa que los hijos de Dios estamos esperando, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo dejamos aquí y hemos estado viendo en esta tarde, a modo de resumen, además de tener conciencia, de poder saber que tenemos o vamos a tener, de hecho ya hay en el canal de YouTube varios vídeos que te invito a poder visualizarlos y asumir los principios y las enseñanzas que en ellos comparto. Pero hemos estado viendo en esta tarde cómo podemos formar parte del llamado más grande que Dios hace al creyente, a su iglesia, en relación al mundo perdido, de poder ser colaboradores suyos. Y quizás en una iglesia local nosotros no vamos a tener un ministerio, no vamos a ser pastores, colaboradores pastorales o evangelistas o diáconos o nada de eso. Pero hermanos, todos estamos llamados a ser colaboradores de Dios en esta encomendación gloriosa que llamamos Gran Comisión. Así que podemos formar parte de este llamado. Dios quiere que así sea. También hemos visto que necesitamos acercarnos al Señor para poder conocer el mensaje y para poder entender también la forma más adecuada de poder transmitirlo, acercarnos a Él. Él dice: ven a mí, yo te voy a hacer pescador de hombres. De manera que, si bien al día de hoy nuestro Señor no está con nosotros de una manera presente o física, porque sí que está de una manera presente por medio del Espíritu de Cristo, de su Espíritu Santo, pero sí que el acercarnos a Él implica, el paralelo de eso supone acercarnos a la palabra, a las Escrituras. Es ahí donde vamos a encontrar el contenido esencial del mensaje que tenemos que dar y que estaremos viendo básicamente la semana próxima, sino que también es en él que vamos a estar siendo, por medio de las Escrituras, forjados en cómo transmitir ese mensaje. Ahora, también hemos estado viendo que ese aprendizaje, entrar en esa escuela con el Señor, requiere preparación, requiere formación tanto teórica como práctica. Supone trabajar, supone realmente querer ser instrumento en las manos del Señor. Ten en cuenta que fueron 3 años y medio aproximadamente lo que digamos, vamos a decir, lo vamos a expresar de esta forma, el tiempo que el Señor usó para hacer de estos apóstoles pescadores de hombres. Así que no podemos pretender de porque conocemos un pasaje o 2 o 3 o 4 de memoria, no podemos pretender con eso creer que somos buenos, como diría, buenos mensajeros, buenos testigos de Jesucristo. Realmente hay que trabajar, y precisamente es en eso que estamos. Y también hemos estado viendo que
que ese mensaje no lo inventó nadie, no lo inventó la iglesia, no lo inventaron los apóstoles, viene del corazón de Dios. Es Dios abriendo su corazón y haciéndonos ver que de tal manera Él ha amado su creación, ha amado al hombre, que aunque éste se perdió, que aunque éste le dio la espalda, realmente Él ha estado dispuesto a venir a anunciar ese mensaje, a darle un fondo histórico y a pagar el precio, derramando su vida en una cruz maldita, haciéndola bendita para poder salvarnos de nuestra condición de pecadores lejos de Dios. Ahora hemos cerrado también esta clase en esta tarde viendo que realmente hay dos caras fundamentales en el mensaje del Evangelio. La cara de una perdición eterna, horrorosa, que es la que se tiende a ocultar, a difuminar, y la cara gloriosa en sí de un Cristo que muere y un Cristo que salva. Pero tenemos que ser realmente íntegros a la hora de transmitir el mensaje, porque, ¿sabes algo? Nadie en el Nuevo Testamento, nadie en el contexto de las Escrituras en general, habló tanto de la realidad del infierno como nuestro Señor Jesucristo. Ni Pablo, ni Pedro, ni el conjunto de los apóstoles. Jesús habló mucho sobre la realidad de la perdición, habló sobre el sufrimiento horrendo que espera a aquellos que no sean lavadas sus vestiduras en la sangre del Cordero, y esa realidad forma parte del mensaje. No podemos ocultarla para pretender presentar un evangelio que suene bien, un evangelio descafeinado, un evangelio que no incomode al oyente. Jesús transmitió la realidad, compartió la moneda, tanto como con la realidad de la cara gloriosa de la salvación del cielo, de la relación que uno puede establecer con Él, pero sin obviar la cara B, digamos, la cara donde el hombre que rechaza, el hombre que no cree, el hombre que da la espalda, el hombre que quiere seguir viviendo, hombre, mujer, hablo de forma genérica, de espaldas a la voluntad de Dios, pues las consecuencias que eso supone, las consecuencias que toca pagar. Así que lo dejamos aquí en esta tarde. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida. Te invito a que oigas el pasaje o la clase con detenimiento, que la oiga las veces que consideres oportuno, que puedas quizás tomar tus notas y posiblemente en clases posteriores entremos también a dejar alguna lectura, alguna tarea relacionada con las clases que vayamos dando, para que también eso te pueda ayudar a enfocarte en ser transformado por el Espíritu de Dios y por la palabra santa en un ganador de almas. Así que aquí me despido. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te use en su reino. Bendiciones.